¿Alguna vez has sentido que la ansiedad te paraliza, como si el mundo entero se derrumbara a tu alrededor? Imagina un mercado lleno de vida, con aromas a pescado fresco, risas de comerciantes y el tintineo de monedas destruido en un instante por un terremoto devastador. Eso fue lo que le ocurrió a Haruto, un joven de 22 años que lo perdió todo en un solo día. Pero lo que ocurrió después podría cambiar para siempre tu forma de enfrentar el miedo. Quédate conmigo para descubrir cómo Haruto transformó su ansiedad en confianza, paso a paso en un viaje que te hará reír, llorar y sobre todo sanar. Era una mañana fría de 1923, en el Japón del periodo Taisho, cuando el suelo tembló bajo los pies de Haruto. El mercado de su pueblo, un lugar que había sido el corazón de la comunidad durante generaciones, se convirtió en un cementerio de escombros. Las vigas de madera crujían como si gritaran. Los toldos de tela se rasgaban como papel, y el aroma a frutas frescas que una vez llenó el aire, fue reemplazado por el olor acre del polvo y la tierra removida. Haruto, un joven de 22 años, con el rostro cubierto de pecas y las manos callosas de cargar cajas de melones, sintió que su mundo se desmoronaba junto con las estructuras. Su puesto de frutas, un pequeño espacio de madera pintado de azul que había heredado de su padre, era todo lo que tenía, un legado que había jurado proteger desde que era un niño. Ahora ese puesto no era más que astillas, y los melones que había recogido con tanto cuidado estaban aplastados bajo una viga rota, su jugo goteando como sangre sobre el suelo polvoriento. Haruto se quedó inmóvil entre los escombros, su respiración entrecortada, el corazón latiendo tan rápido que podía sentirlo en la garganta. La ansiedad lo envolvió como una niebla espesa, un peso invisible que apretaba su pecho hasta que apenas podía respirar. Sus manos temblaban mientras tocaba los restos de su mesa, los dedos rozando la madera astillada, y un sudor frío recorría su espalda mientras sus pensamientos giraban sin control. «¿Qué haré ahora? No sé hacer nada más», murmuró, su voz apenas un susurro que se perdió en el viento. Miró a su alrededor. Los otros comerciantes, sus vecinos de toda la vida, habían huido, algunos buscando refugio en aldeas cercanas, otros abandonando el mercado para siempre en busca de nuevos caminos. Pero Haruto no podía moverse. La ansiedad lo paralizaba, sus piernas se sentían como si estuvieran enterradas en el lodo, y cada vez que intentaba dar un paso, una voz en su cabeza le gritaba que era inútil, que había fracasado, que nunca podría reconstruir lo que había perdido. Recordó los días felices en el mercado, cuando su padre aún vivía. A los 10 años, Haruto solía sentarse en un taburete junto al puesto, observando cómo su padre, un hombre alto con una risa que resonaba como campanas, negociaba con los clientes. «Un melón dulce para una sonrisa dulce», decía siempre, entregando la fruta con un guiño. Haruto aprendió a amar el mercado. El sonido de las monedas cayendo en la caja de madera, el aroma del té verde que una vecina vendía en el puesto de al lado, las risas de los niños que corrían entre los pasillos jugando a las escondidas. Pero su padre murió de fiebre cuando Haruto tenía 15 años, dejándolo solo con el puesto y una promesa: «Mantén este lugar vivo, hijo, es nuestro hogar». Ahora, mirando los escombros, Haruto sintió que había roto esa promesa. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, cálidas contra el frío de su piel, mientras se arrodillaba entre los restos, sus manos apretando un pedazo de tela azul, que una vez fue parte de su toldo. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de un cielo gris cargado de nubes que parecían presagiar más desgracia, una figura apareció entre las ruinas. Kaori, una comerciante veterana de 60 años, caminaba con pasos firmes, su kimono remendado de color marrón, ondeando con el viento. Su rostro, curtido por el sol y surcado por arrugas profundas, mostraba una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. En sus manos sostenía un abanico roto, sus varillas de bambú astilladas, pero lo agitaba con una serenidad que parecía desafiar la devastación. Kaori había sido una presencia constante en el mercado desde que Haruto era niño.
famosa por su puesto de telas, donde vendía rollos de seda y algodón que ella misma teñía con plantas del bosque cercano. Siempre había sido una figura de respeto, alguien que enfrentaba las tormentas, literalmente y figuradamente, con una sonrisa tranquila y un plan práctico. «No eres el único que ha perdido algo, pequeño», dijo Kaori, su voz grave cortando el silencio como un cuchillo afilado. Haruto levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, y vio a Kaori sentarse sobre un barril roto, el crujido de la madera resonando en el aire quieto. «¿Cómo no voy a tener miedo?», respondió Haruto, su voz temblando mientras se limpiaba las lágrimas con la manga de su yukata, una prenda gastada que olía a sudor y polvo. «No tengo nada. Mi puesto, mi vida, todo está destruido». Kaori lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de compasión y determinación, y luego sonrió, mostrando un diente faltante que le daba un aire de sabiduría rústica. «La ansiedad es un fuego, Haruto», dijo, inclinándose hacia él, el abanico roto deteniéndose en su mano. «Si no lo controlas, te consumirá. Pero yo te enseñaré a domarlo, paso a paso, con las lecciones Kaizen. ¿Estás listo para empezar?». Haruto dudó, el peso de su ansiedad luchando contra la chispa de esperanza que las palabras de Kaori habían encendido. Miró los escombros a su alrededor, luego a Kaori, y finalmente asintió, un gesto pequeño pero significativo. ¿Qué iba a aprender de esta anciana? Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría todo. Lección 1. Ordena tu espacio para calmar tu mente. Kaori se puso de pie y señaló los escombros que los rodeaban. Tablas rotas apiladas como un rompecabezas imposible. Cestas destrozadas que alguna vez contuvieron pescado seco. Un melón aplastado que goteaba jugo sobre una piedra. Y trozos de tela rasgada que ondeaban como fantasmas en la brisa. «Primero limpia», dijo, su tono firme pero no autoritario. Haruto frunció el ceño, su ansiedad gritándole que era una tarea inútil. «¿Para qué?», protestó, su voz cargada de frustración, mientras pateaba una piedra pequeña que rodó con un sonido seco. «Esto no tiene arreglo, el mercado está muerto». Kaori se cruzó de brazos, el abanico roto colgando de su cinturón, y lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder. «Un espacio ordenado es una mente ordenada», respondió. «Si no puedes controlar tu mente, al menos controla lo que está frente a ti». Haruto dudó, pero la mirada de Kaori no dejaba espacio para excusas. Con manos temblorosas, tomó una escoba rota que encontró entre los escombros, su mango astillado pinchando su piel, y comenzó a barrer el polvo que cubría el suelo como una manta gris. El polvo se levantaba en pequeñas nubes, irritando sus ojos y haciéndolo toser, pero no se detuvo. Apiló tablas rotas en un montón, apartó pedazos de tela que olían a humedad, y recogió fragmentos de cerámica que alguna vez fueron platos de un puesto vecino. Cada movimiento era torpe, su respiración entrecortada, y más de una vez tuvo que detenerse para calmar su corazón acelerado, pero poco a poco, un pequeño rincón del mercado quedó despejado. El suelo, aunque lleno de grietas, estaba limpio, y las tablas apiladas parecían menos caóticas. Haruto se detuvo, limpiándose el sudor de la frente, con la manga, y miró el espacio que había creado. Algo dentro de él se asentó, como si el caos en su mente hubiera encontrado un respiro, un pequeño rincón de orden en medio de la tormenta. «Es un comienzo», dijo Kaori sentándose de nuevo sobre el barril, su abanico moviéndose lentamente mientras observaba a Haruto con una sonrisa satisfecha. Haruto asintió, sintiendo una chispa de alivio que no esperaba, pero justo cuando iba a responder, un crujido resonó desde un puesto cercano, un sonido seco que hizo que su corazón saltara de nuevo. «¿Qué fue?», susurró, girando la cabeza hacia el sonido, su ansiedad regresando como una ola. Kaori se puso de pie, su expresión calmada pero alerta. «Vamos a ver», dijo, y Haruto la siguió, sus pasos inseguros, preguntándose si había cometido un error al quedarse en este lugar roto. Lección 2.
Divide la ansiedad en tareas pequeñas. El crujido provenía de un gato gris, pequeño y flaco, atrapado bajo una viga que había caído en el puesto de un pescadero. El animal maullaba débilmente, sus ojos amarillos brillando con miedo mientras arañaba el suelo en un intento desesperado por liberarse. Haruto corrió hacia él, su instinto superando momentáneamente su ansiedad, pero al acercarse, el miedo lo detuvo. La viga era pesada, con astillas que sobresalían como cuchillos, y un pensamiento lo golpeó. ¿Y si la viga me cae encima? ¿Y si me lastimo? Y no puedo seguir. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo, y retrocedió un paso, su respiración acelerándose mientras la ansiedad apretaba su pecho como una garra. Kaori se acercó, colocando una mano firme pero gentil en su hombro, el calor de su toque contrastando con el frío que Haruto sentía en su interior. «Divide tu miedo en pasos pequeños», dijo, su voz un ancla en el torbellino de pensamientos de Haruto. «Primero, respira, luego, evalúa, después, actúa». Haruto la miró, sus ojos llenos de duda, pero la calma en el rostro de Kaori lo empujó a intentarlo. Cerró los ojos, inhalando profundamente mientras contaba hasta 5, como Kaori le indicó, el aire frío llenando sus pulmones y trayendo consigo un leve aroma a sal del pescado seco, que aún impregnaba el puesto destruido. Exhaló lentamente, sintiendo que su corazón se desaceleraba, aunque solo un poco. Luego, evaluó. La viga no parecía tan pesada como había pensado, y podía levantarla si encontraba un punto de apoyo. Buscó una tabla más pequeña y la usó como palanca, colocando una piedra debajo para hacer fuerza. Finalmente actuó. Con un gruñido de esfuerzo, levantó la viga lo suficiente para que el gato escapara. El animal salió corriendo, maullando agradecido antes de desaparecer entre los escombros, su pelaje gris perdiéndose en la penumbra. Haruto dejó caer la viga, jadeando, y se sentó en el suelo, el alivio inundándolo como una ola cálida. Había hecho algo pequeño pero significativo, y por un momento su ansiedad se sintió más pequeña, como si hubiera encogido un poco bajo el peso de esa victoria. «Cada tarea completada es una victoria», dijo Kaori, entregándole un trozo de cuerda que había encontrado entre los restos, un pedazo de soga áspera que olía a sal y a tiempo. «Úsala para atar esas tablas que limpiaste», añadió, señalando el montón que Haruto había apilado antes. Haruto asintió, sintiendo una chispa de esperanza, pero mientras trabajaba, un recuerdo lo golpeó como un relámpago. Su padre, riendo mientras vendía melones en ese mismo mercado, su voz resonando como un eco en su mente. «Un melón dulce para una sonrisa dulce», decía siempre, y Haruto, siendo niño, corría a su lado para ayudarlo, orgulloso de ser parte de ese mundo. Ahora, su padre estaba muerto, y el mercado también. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, cálidas contra el frío de sus mejillas, mientras ataba las tablas con dedos temblorosos. ¿Podría honrar la memoria de su padre, o estaba condenado a fallar? Lección 3. Respira con cada paso que das. Haruto se sentó sobre una piedra, abrumado por el recuerdo de su padre. La ansiedad regresó como una ola, apretando su pecho hasta que sintió que no podía respirar. Las imágenes de su infancia se mezclaban con el presente. Las risas de su padre, el aroma a melones frescos, el calor del sol en los días de mercado, todo contrastando con el polvo, el silencio y la devastación que lo rodeaban ahora. Kaori lo observó en silencio por un momento, su abanico detenido en el aire, y luego se acercó, su kimono rozando el suelo con un sonido suave. «Ven, caminemos», dijo, extendiendo una mano para ayudarlo a levantarse. Haruto tomó su mano, sintiendo la aspereza de su piel, y juntos comenzaron a caminar por el mercado destruido. Las sandalias de Haruto crujían contra el suelo cubierto de astillas y polvo, el sonido resonando en el aire quieto. «Respira con cada paso», instruyó Kaori, su voz firme pero amable. «Inhala al dar un paso, exhala al dar el siguiente».
Haruto lo intentó, sus pasos torpes al principio, el peso de su ansiedad, haciéndolo tropezar con cada piedra. Inhaló, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones, un leve aroma a madera quemada mezclándose con el polvo. Exhaló, dejando que el aire escapara lentamente, y con cada paso su mente se aclaraba un poco más, el peso en su pecho aligerándose como si una mano invisible lo soltara. Mientras caminaban, pasaron por los restos de otros puestos. El de la anciana que vendía té verde, su tetera de hierro rota en el suelo. El del herrero, con herramientas oxidadas esparcidas como hojas caídas. El de un titiritero, con marionetas de madera rotas, cuyos hilos colgaban como telarañas. Cada puesto era un recordatorio de lo que habían perdido, pero también de lo que habían compartido. Haruto y Kaori llegaron a un rincón, donde un cartel roto colgaba de un poste torcido. Las palabras frutas Haruto, apenas legibles bajo una capa de polvo. Haruto se detuvo, su respiración entrecortada, y tocó el cartel con dedos temblorosos, sintiendo las grietas en la madera como si fueran las de su propio corazón. Kaori se arrodilló a su lado, limpiando el polvo del cartel con la manga de su kimono. «Esto puede ser un nuevo comienzo», dijo, su voz cargada de esperanza. Haruto la miró, sus ojos llenos de duda. «¿Un comienzo? No sé ni por dónde empezar», respondió, su voz quebrándose. Kaori sonrió, sus arrugas profundizándose como surcos en un campo. «Lo harás, paso a paso, pero primero necesitas sentir que puedes controlar algo». Haruto asintió, aunque no estaba seguro de creerle. Mientras se ponían de pie, un sonido lejano llamó su atención, el ladrido de un perro, débil pero persistente, viniendo desde el otro lado del mercado. ¿Qué estaba pasando ahora? Lección 4. Prueba una mejora cada hora. El ladrido provenía de un perro callejero, un animal pequeño y desnutrido con el pelaje marrón, cubierto de polvo, que olfateaba los restos de un puesto de pescado seco. Haruto se acercó con cuidado, su ansiedad todavía presente pero suavizada por las lecciones de Kaori. El perro lo miró, sus ojos oscuros brillando con desconfianza, pero no huyó. Haruto encontró un pedazo de pescado seco entre los escombros y se lo ofreció, hablando en voz baja. «Ven, pequeño, no te haré daño». El perro, tras un momento de duda, se acercó y tomó el pescado, lamiendo los dedos de Haruto con una lengua áspera pero cálida. Haruto sonrió por primera vez en días, una sonrisa pequeña pero genuina, y decidió llamar al perro Kumo, por las nubes grises que cubrían el cielo. Kaori, que había observado desde la distancia, se acercó con una idea. «No reconstruyas todo de una vez», dijo. «Prueba una mejora cada hora». Haruto, con el cartel de frutas Haruto aún en las manos, decidió empezar por ahí. Buscó un pedazo de madera más liso entre los escombros, una tabla que alguna vez fue parte de un puesto de sake, y con un trozo de carbón, reescribió su nombre en letras torcidas, pero firmes, frutas Haruto. El carbón dejaba marcas negras en sus dedos, y el olor a madera quemada le picaba la nariz, pero cada letra que trazaba le daba una sensación de propósito. Luego, recogió una tela rasgada, un pedazo de lona que olía a sal y a tiempo, y la colgó con la cuerda que Kaori le había dado, creando un toldo improvisado sobre el espacio que había limpiado. Cada hora, Haruto hacía algo pequeño, pero significativo. En la segunda hora, apiló más tablas para formar una base sólida, usando piedras para estabilizarlas, el sonido de las rocas chocando resonando en el silencio. En la tercera hora, limpió otro rincón, apartando fragmentos de cerámica y trozos de bambú que crujían bajo sus pies. En la cuarta hora, rescató un cesto roto, remendándolo con tiras de tela para que pudiera contener algo de nuevo. Kumo lo seguía, olfateando cada rincón, su cola moviéndose lentamente como si también estuviera aprendiendo a confiar. La ansiedad seguía allí, susurrándole que sus esfuerzos no eran suficientes, que el mercado nunca volvería a ser lo que era, pero cada mejora le daba un propósito, un ancla en el caos. Al final del día,
Un pequeño puesto emergió entre los escombros, imperfecto pero suyo, y Haruto sintió un destello de esperanza que calentó su pecho como el sol que comenzaba a asomarse entre las nubes. Pero justo cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja suave que contrastaba con el gris de los escombros, una figura apareció en el horizonte, caminando lentamente hacia el mercado. Era un hombre demacrado, con una túnica gastada y los ojos hundidos por el cansancio. ¿Quién era este viajero y qué quería en un lugar tan roto? Haruto sintió que su ansiedad regresaba, pero Kaori le dio un leve empujón. «Ve a conocerlo», dijo. «¿Y si es un ladrón?», susurró Haruto, su voz llena de duda. Kaori rió, un sonido seco pero cálido. «Entonces le daremos algo que no pueda robar, un poco de esperanza». Lección 5. Acepta el caos como un comienzo. El viajero se presentó como Daichi, un hombre de 35 años que había caminado durante días desde una aldea cercana, buscando comida tras perder su hogar en el mismo terremoto. Su voz era áspera y sus manos temblaban mientras hablaba, pero sus ojos mostraban una determinación que Haruto reconoció, la misma que había sentido al decidir quedarse en el mercado. «No he comido en 2 días», dijo Daichi, su mirada fija en el suelo como si tuviera miedo de pedir ayuda. Haruto sintió la ansiedad apretar de nuevo. Su puesto improvisado estaba vacío, sin frutas ni nada que ofrecer. «¿Qué hago?», pensó, su respiración acelerándose mientras miraba a Kaori en busca de respuestas. Kaori se inclinó hacia él, su abanico moviéndose lentamente. «Acepta el caos como un comienzo», dijo, su tono calmado pero firme. «No tienes frutas, pero tienes manos. Usa lo que está a tu alrededor». Haruto dudó, pero luego comenzó a buscar entre los escombros, sus dedos rozando madera húmeda y fragmentos de cerámica, hasta que encontró un saco de arroz viejo, olvidado en un rincón del puesto de un vecino. El saco estaba cubierto de polvo, y algunas cucarachas salieron corriendo cuando lo abrió, pero el arroz aún era comestible, sus granos blancos brillando bajo la luz del atardecer. Haruto recogió ramas secas y con un pedernal que Kaori llevaba en su bolsa, encendió un pequeño fuego, el crepitar de las llamas llenando el aire con un sonido reconfortante. Con una olla abollada que encontró cerca, Haruto cocinó el arroz, el vapor subiendo en pequeñas volutas que olían a hogar. Se lo ofreció a Daichi en un cuenco roto, y el hombre, con lágrimas en los ojos, lo tomó con manos temblorosas. «Gracias», susurró, su voz quebrándose mientras comía, cada bocado un acto de gratitud. Haruto sintió una calidez que no había sentido en días, un calor que no venía del fuego sino de su propio corazón. «No tienes que ser perfecto», dijo Kaori, sentándose a su lado, el abanico detenido en su mano. «Solo empieza». Kumo, el perro, se acercó y se acostó junto a Haruto, su pelaje cálido rozando su pierna, y por un momento el mercado no se sintió tan vacío. Pero esa noche, mientras las brasas del fuego aún brillaban, un nuevo desafío llegó sin previo aviso. Un aguacero comenzó a caer, las gotas golpeando el suelo como pequeños tambores, empapando el toldo improvisado de Haruto y convirtiendo el suelo en un lodazal. Haruto entró en pánico, su ansiedad rugiendo como un trueno. «Todo se arruinará. Mi puesto, el arroz, todo». Corrió hacia el toldo, intentando sostenerlo con las manos, pero el agua se filtraba por cada grieta, empapándolo hasta los huesos. Kaori, imperturbable bajo la lluvia, lo detuvo con una mano firme. «Para», dijo, su voz cortando el sonido de la tormenta. «¿Qué puedes hacer ahora?». Haruto, con el agua corriendo por su rostro, sintió que su ansiedad lo ahogaba. ¿Cómo iba a proteger lo poco que había logrado? Lección 6. Pregunta qué puedes controlar hoy. La lluvia caía sin piedad, un diluvio que parecía decidido a borrar los esfuerzos de Haruto. El toldo improvisado se desplomó bajo el peso del agua, y el pequeño puesto que había construido con tanto cuidado comenzó a desmoronarse, las tablas deslizándose en el lodo con un sonido húmedo. Haruto gritó, su voz perdida en el rugido de la tormenta. «Todo se arruina.
No puedo hacer nada. Su ansiedad lo consumía, su corazón latiendo tan rápido que pensó que se desmayaría. Sus manos temblando mientras intentaba sostener las tablas, el lodo frío manchando su yukata y pegándose a su piel. Kaori, empapada pero tranquila, lo tomó por los hombros y lo obligó a mirarla. «Pregunta qué puedes controlar hoy», dijo. Su voz firme a pesar del caos. «No puedes detener la lluvia, pero puedes decidir qué hacer con ella». Haruto, con el agua corriendo por su rostro y mezclándose con sus lágrimas, respiró hondo, intentando calmarse. Cerró los ojos, dejando que las palabras de Kaori se asentaran en su mente, y pensó, ¿qué puedo controlar? No podía detener la lluvia, pero podía proteger lo que había construido. Abrió los ojos y buscó a su alrededor, el agua salpicando a su paso, mientras corría hacia un montón de tablas rotas que había apilado antes. Con la ayuda de Daichi, quien se había quedado a pasar la noche, Haruto usó las tablas para crear un canal improvisado, desviando el agua lejos del puesto. El lodo succionaba sus sandalias con cada paso, y el agua fría entumecía sus dedos, pero no se detuvo. Luego, reforzó el toldo con más cuerda, atándola a un poste que aún estaba firme, el sonido de los nudos apretándose mezclado con el de la lluvia. Kumo ladraba desde un rincón, como si animara a Haruto, su cola moviéndose a pesar del aguacero. Cuando terminó, el puesto estaba empapado pero intacto, y el agua fluía por el canal, dejando el espacio relativamente seco. Haruto se sentó bajo el toldo, jadeando, su yukata pegada a su piel, pero una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Había enfrentado la tormenta, literal y figurativamente, y había ganado. Kaori se sentó a su lado, el agua goteando de su kimono, y le dio una palmada en la espalda. «Eso es», dijo, su voz llena de orgullo. «Controlaste lo que podía». Haruto asintió, sintiendo que su ansiedad se había reducido a un susurro, reemplazada por un cansancio que por primera vez se sentía bien. Al amanecer, cuando la lluvia finalmente cesó, el sol salió tímidamente, pintando el cielo de un rosa suave que reflejaba un nuevo comienzo. Pero Daichi trajo noticias. Había encontrado a un amigo en el camino, un carpintero que podría ayudar. Haruto sintió una chispa de esperanza, pero también de miedo. Podría confiar en un extraño. Lección 7. Usa errores para ajustar tu plan. Daichi regresó al mercado esa mañana, acompañado por un hombre fornido de unos 40 años, con el rostro marcado por cicatrices y las manos llenas de callos. Se presentó como Nobu, un carpintero que había perdido su taller en el terremoto, pero había salvado algunas herramientas que llevaba en un saco de tela sobre el hombro. «Escuché que están reconstruyendo», dijo Nobu, su voz profunda resonando como un tambor. «¿Puedo ayudar?» Haruto, emocionado pero ansioso, aceptó su oferta, y juntos comenzaron a trabajar en un nuevo puesto, esta vez más grande, con la idea de atraer a más sobrevivientes que, según Daichi, estaban llegando al pueblo en busca de refugio. Haruto y Nobu apilaron tablas más fuertes, usando clavos oxidados que Nobu había rescatado de su taller. Haruto, lleno de entusiasmo, intentó construir un mostrador alto, imaginando un puesto como el que su padre había tenido, con espacio para melones, naranjas y quizás hasta pescado seco. Pero las tablas estaban mal cortadas, y cuando intentó clavarlas, el mostrador se derrumbó con un estruendo, las tablas cayendo al suelo y levantando una nube de polvo. Haruto gritó de frustración, su ansiedad regresando como un fuego. «No puedo hacerlo, soy un inútil». Tiró un martillo al suelo, el metal resonando contra una piedra, y se sentó con la cabeza entre las manos, su respiración entrecortada. Kaori se acercó, recogiendo el martillo con calma, y se sentó frente a él. «Usa los errores para ajustar tu plan», dijo, entregándole el martillo de nuevo. «Cada error es una lección». Haruto la miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero asintió. Con la ayuda de Nobu,
Analizó qué había salido mal. Las tablas estaban podridas por la humedad del terremoto, y no habían medido bien las uniones. Juntos buscaron madera más sólida entre los escombros, tablas de un puesto de saque que aún estaban firmes, y midieron con más cuidado, usando un trozo de cuerda como regla improvisada. Esta vez, el mostrador se mantuvo en pie, aunque era más pequeño de lo que Haruto había imaginado. Nobu dio un paso atrás, limpiándose el sudor de la frente, y sonrió. «Es un buen comienzo», dijo, y Haruto sintió un orgullo que ahuyentó su ansiedad, reemplazándola con una determinación que no había sentido antes. Pero mientras trabajaban, Nobu trajo noticias que hicieron que el corazón de Haruto se acelerara de nuevo. Más sobrevivientes estaban llegando al pueblo, atraídos por rumores de un mercado que renacía. Algunos traían recursos, otros solo esperanza, pero todos buscaban un lugar donde empezar de nuevo. Haruto sintió la presión aumentar. Su pequeño puesto no sería suficiente para tanta gente. ¿Estaría listo para liderar un mercado entero? Kaori lo observó, notando el miedo en sus ojos. «Tendrás que enfrentarlo», dijo, y Haruto supo que no podía retroceder ahora. Lección 8. Trabaja lento pero con propósito. Con más personas llegando al mercado, Haruto sintió la presión como un peso físico sobre sus hombros. Una docena de sobrevivientes se habían reunido, algunos con niños pequeños que corrían entre los escombros, otros con ancianos que se apoyaban en bastones improvisados. Había un pescador con redes rotas, una mujer con un cesto de telas rescatadas y un anciano que decía haber sido panadero, sus manos temblando mientras sostenía una bolsa de harina mohosa. Todos miraban a Haruto, esperando que liderara, que les diera una dirección, pero la ansiedad lo hacía torpe. Tropezaba con las tablas, olvidaba dónde había dejado las herramientas, y cada vez que alguien le hablaba, su voz temblaba mientras respondía. Quería reconstruir todo rápido, pero su prisa lo hacía cometer errores, un clavo mal puesto, un poste torcido, un cesto que se rompió al intentar moverlo. Kaori lo detuvo, colocando una mano en su brazo. «Trabaja lento pero con propósito», dijo, su voz un susurro que cortó el caos. «No intentes hacerlo todo de una vez. Enfócate». Haruto respiró hondo, intentando calmarse, y siguió su consejo. Primero construyó un segundo puesto, esta vez con más cuidado, asegurándose de que cada tabla estuviera firme, el sonido de los clavos siendo martillados resonando como un ritmo constante. Luego despejó un camino entre los escombros, apartando piedras y madera rota para que los sobrevivientes pudieran moverse sin tropezar, el polvo levantándose con cada paso. Después, con la ayuda de Daichi Nobu, levantó un letrero grande sobre el mercado, usando un poste rescatado y un trozo de tela blanca, donde escribió «Mercado de la Esperanza» con carbón, las letras torcidas pero llenas de intención. Cada tarea, hecha con cuidado, le daba control, y con cada paso, su ansiedad se desvanecía un poco más. Los sobrevivientes comenzaron a colaborar. El pescador reparó sus redes y ofreció pescado seco. La mujer con telas creó toldos coloridos que dieron sombra, y el panadero anciano, con la ayuda de Haruto, encendió un horno improvisado con ladrillos rotos, el aroma a pan fresco llenando el aire por primera vez en semanas. Kumo corría entre los puestos, ladrando alegremente, su pelaje marrón ahora limpio gracias a un baño que Haruto le había dado en un charco cercano. Al final del día, el mercado tenía 5 puestos nuevos, y una comunidad comenzaba a formarse, sus risas y conversaciones llenando el aire como un eco del pasado. Pero Kaori le advirtió, «La ansiedad regresará. Prepárate». Haruto asintió, sabiendo que aún había un largo camino por recorrer. Esa noche, mientras los sobrevivientes compartían un tazón de sopa de pescado alrededor de una fogata, un niño pequeño, de no más de 5 años, se acercó a Haruto con un dibujo hecho en un trozo de tela. Un mercado lleno de colores, con Haruto en el centro sonriendo. El niño, con los ojos brillantes, le dijo, «Gracias por darnos un hogar».
Haruto sintió un nudo en la garganta y por primera vez se permitió creer que podía liderar. Pero, ¿cómo enfrentaría los desafíos que aún estaban por venir? Lección 9. Celebra cada avance con gratitud. La ansiedad regresó esa noche, como Kaori había predicho. Mientras los sobrevivientes dormían bajo los toldos improvisados, Haruto se sentó solo junto a la fogata, las brasas brillando con un rojo suave que iluminaba su rostro preocupado. Su mente no dejaba de girar. El mercado nunca será como antes. ¿Y si otro terremoto lo destruye todo de nuevo? ¿Y si no soy suficiente? La ansiedad susurraba esas dudas sin descanso. Cada pensamiento como una espina que se clavaba más profundo. Kumo, sintiendo su inquietud, se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Haruto. Su respiración cálida, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Kaori, que había estado observando desde la distancia, se acercó y se sentó a su lado, el crujir de su kimono mezclándose con el crepitar de las brasas. «Ven», dijo, llevándolo a un rincón del mercado donde podían ver todo lo que habían logrado. Los puestos nuevos, el camino despejado, el letrero de Mercado de la Esperanza y las siluetas de los sobrevivientes durmiendo bajo los toldos, sus rostros relajados por primera vez en días. «Celebra cada avance con gratitud», dijo Kaori, su voz suave pero firme. «Mira lo que has hecho, Haruto. No es perfecto, pero es un comienzo». Haruto respiró hondo, dejando que las palabras de Kaori se asentaran en su corazón. Se permitió mirar, realmente mirar, y sintió un nudo en la garganta. Los puestos, aunque pequeños, estaban firmes, sus toldos coloridos ondeando suavemente con la brisa nocturna. El camino, aunque lleno de grietas, conectaba a la comunidad, permitiéndoles moverse y trabajar juntos. El letrero con sus letras torcidas era un símbolo de esperanza, un faro que había atraído a los sobrevivientes. Y la comunidad misma, con sus risas y sus historias compartidas alrededor de la fogata, era un milagro en medio de la devastación. Haruto se arrodilló, tocando el suelo con las manos, sintiendo la tierra húmeda bajo sus dedos, y susurró, «Gracias». Se puso de pie, y con la ayuda de Kaori, reunió a los sobrevivientes alrededor de la fogata. Compartieron un tazón de sopa de pescado, el aroma salado llenando el aire, y Haruto agradeció a cada uno. A Daichi, por su ayuda y su fe, a Nobu, por su fuerza y sus herramientas, al pescador, por sus redes, a la mujer de las telas, por los toldos, al panadero, por el pan que había devuelto un pedazo de normalidad. La gratitud silenció su ansiedad, reemplazándola con un calor que lo hizo sentir vivo, conectado, parte de algo más grande. Pero Kaori tenía un último plan, un festival para celebrar el renacimiento del mercado. «Necesitamos mostrarle al mundo que estamos aquí», dijo, y Haruto sintió un nuevo desafío asomarse en el horizonte. Podría liderar algo tan grande. Lección 10. Ve la ansiedad como un desafío a dominar. Kaori le dio su última lección mientras el sol salía, pintando el cielo de un rosa suave que reflejaba la promesa de un nuevo día. «Ve la ansiedad como un desafío a dominar», dijo, entregándole un pedazo de bambú que había encontrado entre los escombros, su superficie lisa brillando bajo la luz del amanecer. «No puedes eliminarla, pero puedes aprender a controlarla». Haruto, inspirado por sus palabras, decidió liderar el festival que Kaori había propuesto, un evento que no solo celebraría el renacimiento del mercado, sino que también atraería a más personas al pueblo, dándoles un lugar donde sanar. Con la ayuda de los sobrevivientes, Haruto organizó el festival, con un propósito claro. Construyeron linternas con bambú y papel rescatado, el sonido de las tijeras cortando el papel mezclándose con las risas de los niños, que ayudaban a pegar las piezas. Cada linterna era imperfecta, con bordes torcidos y manchas de pegamento, pero brillaba con una luz cálida que simbolizaba su resiliencia. El pescador trajo pescado fresco, que asaron sobre un fuego improvisado, el aroma salado llenando el aire,
y atrayendo a viajeros desde el camino. La mujer de las telas creó banderines coloridos, colgándolos entre los puestos, sus tonos rojos y amarillos ondeando como una promesa de vida. El panadero horneó pan con la harina mohosa, y aunque estaba un poco duro, sabía ahogar a recuerdos compartidos. Haruto, con su ansiedad aún presente pero controlada, lideró el festival esa noche. Colgaron las linternas sobre el mercado, flotando como luciérnagas, sus luces reflejándose en los charcos que la lluvia había dejado. Bajo un cielo estrellado, Haruto se paró en el centro del mercado, el letrero de Mercado de la Esperanza a su espalda, y habló a la comunidad que había crecido a su alrededor. La ansiedad me paralizó, dijo, su voz temblando al principio pero ganando fuerza con cada palabra. Me decía que no podía hacerlo, que este mercado estaba muerto, pero cada paso pequeño me trajo aquí. Podemos dominarla juntos. Los sobrevivientes aplaudieron, sus rostros iluminados por las linternas, y comenzaron a cantar una canción antigua que el panadero les enseñó, sus voces resonando como un río vivo. Esa noche, el mercado renacido se llenó de vida como nunca antes. Las linternas flotantes se alzaron hacia el cielo, sus luces parpadeando como estrellas caídas, reflejándose en los ojos de Haruto, quien por primera vez en meses no sintió ansiedad, sino paz. El aroma a pescado asado y pan fresco se mezclaba con el sonido de las risas, las conversaciones y el tintineo de monedas mientras los viajeros compraban lo poco que los sobrevivientes podían ofrecer. Los niños corrían entre los puestos jugando a las escondidas como Haruto lo había hecho de pequeño, y Kumo ladraba alegremente persiguiéndolos con la cola en alto. La comunidad creció, y con ella un nuevo ritual, cada luna llena. Los aldeanos se reunían en el mercado, compartiendo historias y linternas, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza podía renacer. La historia del Mercado de la Esperanza se extendió por el pueblo, y más allá, susurrada por viajeros, cantada por niños y escrita en diarios de comerciantes que pasaban por allí. Las 10 lecciones Kaizen de Haruto se convirtieron en un faro para los ansiosos, un recordatorio de que el miedo podía ser dominado con pequeños pasos. Kaori, al ver a Haruto liderar con confianza, sonrió y se alejó, su abanico roto dejando un eco en la noche mientras desaparecía en el horizonte. Su trabajo completo. La ansiedad puede ser un monstruo, pero Haruto nos mostró que con pequeños pasos podemos domarla. Desde ordenar un espacio hasta liderar un festival, cada lección Kaizen lo llevó de la parálisis a la paz. ¿Cuál de estas 10 lecciones te resonó más? ¿Tienes ansiedad que quieres vencer? Comparte tu historia en los comentarios y únete a nuestra comunidad para sanar juntos. Suscríbete y activa la campana para más relatos que transformen tu vida.